No lo retrasamos. Dale. ¿Se salió? Parece que sí. Presentación. Ahí está. Bueno, ¿habían terminado de copiar este? No. Sí, yo Estoy sí. en eso. Bueno. Aguantá que voy a ver si está grabando, no me acuerdo. Sí. Dale, no Sí, pasa está nada. grabando. Bueno. Cuando terminás, me avisas. Dale. Sí, generalmente van a ser de 2 horas las clases de Guilme. En realidad necesitamos 4 para que funcione bien, para estar en óptimas condiciones. Pero creo que con la situación que estábamos y de la manera que lo estamos dando, con 2 horas va a estar bien. Aquí en la Con escuela 4 horas teníamos nos 4 horas. saturamos. ¿Cómo? Sí. Sí. Que Claro, con no, 4 no. horas en la computadora nos saturamos. Y claro, aparte no es lo mismo. No es lo mismo 4 horas presenciales que 4 horas así, por esta vía. Bueno, no hay milanesa, hay tarta de espinaca. Ah, casi lo mismo. Sí, sí. Ahí está. Bueno, Listo, me avisan cuando ya está. ayer comí unos canelones, amigos. Esos canelones sí se podían comer. Me encanta que en el año en sí no comía nunca nada súper bien hecho. Ahora mi vieja se pone a cocinar, como para que engorde, ¿viste? No, pero está bien. Está bien. Sí, por mí, genial. ¿Qué te parece? Acá se Y cocina sí. también, se cocina fuerte, pero no tenemos horario. A veces se cocina bien y comemos a las 4 de la tarde, o a veces si es a las 2 es algo así nomás, unos patis y chau. Sí, pero yo, no sé, yo nunca en la vida me lleno. A ver, soy bastante glotón, por decirlo así. Y casi nunca me lleno, pero ayer no quise ni merendar, me llené un Oh, poquito mucho. hasta las manos. Sí, estaba bastante apetecible. Bueno, ya está, ¿eh? Ahí terminé de copiar. Bueno. Bueno, vamos a las características de nuestros motores. Bueno, por lo que está hablando, un poquito de potencia, ustedes ya saben lo que son las potencias. Sí, acá tenemos una formulita en el cual todo viene basado en la ley de Ohm. ¿Sí? Potencia es igual a U por I, también potencia es I cuadrado por R, y también potencia es U cuadrado sobre R. ¿Sí? Todo haciendo un despeje matemático de la ley de Ohm y un reemplazo en la fórmula, obtenemos estas tres, que son iguales. ¿Ya? Seguramente ya lo vieron en años anteriores, las derivaciones de estas. Si esta es la que vamos a utilizar, I cuadrado R, para la ley de Joule, para poder hacer cálculos de pérdida sobre el cobre. ¿Está bien? Ok. Bien, Sí. y bueno, sus unidades magnéticas son la P potencia en watt, la U de la tensión en voltios y la I de corrientes en amperes. Bien, esto es lo que estuvimos hablando hace un ratito de las pérdidas, que no siempre y no todas las máquinas tienen el mismo rendimiento. Todo va a depender de qué, y va a depender del material de que está hecho. ¿Sí? Mientras mejor calidad sea el material, menos pérdidas va a tener. ¿Sí? Tanto como en el material de las chapas, en el material que fue creado, el tipo de cobre, el tipo de aislamiento, el tipo de rodamiento, ¿sí? Todo eso tiene mucho que ver. Por eso también está el precio.
Que cuando compramos, como todo, cuando compramos algo de calidad, obviamente es porque tiene producto de calidad. Y eso hace que se encarezca más el producto. Si nosotros queremos comprar algo barato, lo más probable es que nos encontremos con algo que tenga mucho menor durabilidad que quizás un producto que tenga materiales de mejor calidad. Y a veces nos basamos en las marcas y otras veces también nos basamos en la experiencia. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces pasó de que voy a comprar un celular y voy a elegir un celular por la marca? Voy y me compro un iPhone o me compro bueno, no vayamos tanto, pero me compro un Motorola o un Samsung porque sé que son marcas de vanguardia. Ahora salió uno nuevo que es TLC o CTL, no sé cómo es, lo estuve viendo, y capaz que uno puede decir que es de calidad por la experiencia. Bueno, y acá pasa lo mismo. Acá nuestra potencia que absorbe de la red SU por I no es toda la potencia que entrega al eje, sino que vamos a tener estas pérdidas como hablamos. Las pérdidas en el hierro, que es la parte de ferromagnética. Tenemos histéresis, tenemos Foucault, que eso también me va a traducir un calor en el motor. ¿Está bien? Estos fenómenos también producen calor. Las pérdidas mecánicas, que son debido al giro, por los rozamientos, por los cojinetes, las escobillas, también puede ser por una pérdida por ventilación forzada. Y después tenemos las pérdidas en los conductores, que es lo que habíamos hablado. Acá donde vamos a aplicar la formulita y cuadrado CR, y pérdidas por Joule. ¿Está bien? Es donde hay un calentamiento y obviamente, ¿qué pasa con la corriente? Si aumenta la resistencia, perdemos corriente. Entonces, baja. la máquina necesita absorber más corriente y eso hace que se produzca más calentamiento. Entonces, estas tres pérdidas van en conjunto y si yo junto todo me va a dar como potencia pérdida en la máquina. ¿Está bien? ¿Anotaron eso? Pérdida de hierro, pérdidas mecánicas, pérdida del conductor. Sí, ¿puedes ir al anterior? Que no llegaba a anotar la fórmula. Son fórmulas de potencia, no sé qué tanto querés ver esas fórmulas. Sí, no lo pasé, no lo dejé porque es la fórmula de potencia. Bueno, anotalo si querés. Ah, yo pensé que era otra cosa. Bueno, está bien. No, sí, ya la tengo. Las derivaciones de la fórmula de potencia. ¿Te acordás que acá, reemplazando la U, vas a tener el cuadrado de R, reemplazando la I, vas a tener otra, ¿entendés? Vas metiendo la fórmula. Ah, sí. Por eso digo, esto no me detuve mucho porque esto es algo de años anteriores. No, sí, pero como vi una U, dije, ¿qué es? Y no lo llegué a ver y pasaste y dije, Pero viste que U es tensión en volts. La fórmula de potencia. ¿Cómo? No, que una vez que U era tensión en volts. Claro. Ah, sí, U es tensión en volts. A veces lo van a encontrar como B, yo lo voy a trabajar como U. ¿Ustedes cómo trabajan? ¿Como B? Sí, Sí, como pero B. no importa. Bueno. O sea, ahora se entiende. Sí, Bueno. toda la vida trabajamos con B. Bueno, jódanse, ahora van a trabajar con U. Está bien. No, porque en la B se confunde en bol. Entonces yo generalmente también se trabaja con U, con B, con E. Yo trabajo con U, me parece. ¿La B con qué se confunde? Con la B de bol. ¿Cómo volts? Como estoy escuchando. De voltios. A veces vos pones la bien, B y claro. no sabés si es voltios o si es tensión. Entonces ya si ves la U ya sabés que es tensión. Ok. La B la dejo para bol. ¿Capich? Sí. Perfecto. Bueno, generalmente las pérdidas del hierro y las pérdidas mecánicas no son cálculos, sino que son datos. ¿Está bien? Ya vienen dentro de las máquinas los datos obtenidos de esto. Y lo que sí vamos a tener que calcular es la pérdida del hierro. Por lo menos en los enunciados vamos a tener los datos específicos o vamos a tener un porcentaje. Es decir, nos dice las pérdidas mecánicas son el 30% del valor del total de las pérdidas dentro de la máquina. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener que sacar un porcentual, vamos a tener que hacer seguramente raíz en regla de 3 simple para poder hacer el cálculo y demás. Estos dos no se calculan, serían datos, o en porcentual.
Lo que sí van a tener que hacer los cálculos va a ser con las pérdidas en el cobre. Y van a tener que calcular las dos. Las pérdidas en el cobre inducido y las pérdidas en el cobre en el inductor. Van a tener que hacer la suma. ¿Está bien? Estos dos van sumados. ¿Ya habíamos pasado por acá? Tengo 2 veces esta filmina, como dicen los profes viejos. Ajá, sí. De llamo. ¿O qué estoy haciendo? ¿O para dónde voy? Ah, bueno. Lo que le decía de las pérdidas en el cobre. ¿Ven? Acá está. Pérdidas en el cobre. CU es la abreviación dentro de la tabla periódica de cobre. Si vieron química se van a acordar. ¿Qué cosa? Perdón, ¿qué? Que CU es la representación dentro de la tabla periódica del cobre. CU. Claro, igual que Sí. estaba la de hierro Fe, que antes Claro, decía. la de hierro es Fe. Exactamente. Entonces cuando Ujú. pongan pérdidas y en subíndice ME, quiere decir que es pérdidas mecánicas. P subíndice Fe, pérdidas del hierro. Y P subíndice CU es pérdida en el cobre. Y acá está la formulita, ¿sí? La ley de Joule y cuadrado C. Bueno, la resistencia Zenon y la corriente de Ampère. ¿Está? Recuerden, Sí. esta fórmula pertenece a las pérdidas del cobre. Son pérdidas de potencia, que inevitablemente se transforma en calor. El rendimiento N, se define como la relación de potencia útil en el eje del motor y la potencia absorbida. Y bueno, y por el mismo, este es el símbolo de rendimiento, vamos a tener potencia útil sobre potencia absorbida. Potencia útil es la potencia transmitida al eje y la potencia absorbida es la potencia total, la que toma de la red. ¿Está bien? Y esto generalmente se da en porcentual. Sí, esto lo habíamos visto también en Ujú. trabajo, pero creo. ¿Cómo? Esto era que lo vimos también en otro TP. ¿Ya lo vieron en otro trabajo? ¿No suena así o no, Jordi? Creo que sí, sí, cuando tuvimos que calcularlo. ¿El factor de potencia? No, pues eso no. No me acuerdo el No, nombre que tiene. No, no, algo de potencia era, pero no me acuerdo qué. sí. Bueno, conmigo no. En otro lado seguro. Sí, sí, se saca. Generalmente se toma este dato en algún motorcito o algo que habrán visto con Arce. No, no me acuerdo, pero lo vimos. O Bueno, el año pasado en AMC. sí, puede ser. Puede ser. Sí, creo que ahí, en el año pasado. Bueno, y acá tenemos entonces la fórmula completa. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí. Bueno, y acá tenemos la fórmula completa, que sería, como es un valor en porcentaje, hay que multiplicarlo por 100 para que me dé el valor porcentual. ¿Está bien? Ujú. Bien. Pasamos a otra filimina. O sea, que hacemos eso y después sacamos el porcentaje, ¿cómo se dice? Haciendo la regla del 3 simple toda la vida. No, primero haces esto, haces la división, donde fucking está. Primero haces la Ahí división, está. vas a tener el dato de potencia útil, lo tenés que sacar, vas a tener el dato de potencia absorbida, lo tenés que sacar. Haces la Ujú. división y lo multiplicás por 100. Y ese te va a dar un valor en porcentaje. Ah, ok. Supongamos que te da, no, quise escribir y se me fue. Supongamos que te da 0,8, ¿no? Vos lo multiplicás por 100 te da 80%. Y cuando haces el valor, cuando trabajás en la fórmula, por este dicen, tenés un rendimiento de un 70%, vos no ponés 70 porque es un porcentual, vos usás 0,7, porque el valor Ujú. real es 0,7, nada más que lo tenés que multiplicar para que te dé un porcentual, para que te dé un porcentaje. Pero en sí, Ok. el 100% es justamente para poder sacar el porcentaje, nada más. Vamos para atrás. Si no, tenés que, cuando te da el valor en dato, tenés que dividirlo por 100 para que te dé el valor real. Esperen que tenemos que borrar este. Bien. El deslizamiento. ¿Qué es el deslizamiento? Es la diferencia entre la velocidad que tenga la máquina en el rotor y la velocidad que tiene el campo magnético. ¿Está bien?
Obviamente el motor va a querer girar a la par del campo magnético giratorio que va a tener, pero nunca va a ser el mismo, justamente por los rozamientos, por las pérdidas y demás. Entonces va a tener una pequeña diferencia. Esa diferencia se llama deslizamiento. También se da en porcentaje. Esta fórmula es en porcentaje, donde vamos a tener que deslizamiento, representado con la S, es igual a la velocidad sincrónica. Velocidad se lo representa con una M. Acá tiene velocidad N1 menos N sobre N1. ¿Qué quiere decir eso? N1 es velocidad de sincronismo, N es la velocidad real sobre velocidad de sincronismo. La podemos encontrar como N1 o NS, que es velocidad de sincronismo. Y a la ¿Y S no sería igual a menos N, profe? ¿Cómo? ¿S no sería igual a menos N? S igual Es igual a menos N. No, S es deslizamiento. Menos Sí. N es la velocidad real. O sea, velocidad, nosotros vamos a llamar acá. Velocidad va a ser N. ¿Está bien? Las dos son velocidades. Solamente que uno es velocidad de sincronismo, que esta velocidad de sincronismo es la velocidad de campo. A ver si puedo escribir acá. Velocidad de campo. El campo magnético. ¿Y ese no lo tendríamos que multiplicar por 100, lo mismo que Sí, antes? después este también. Este valor va por 100 porque es un porcentual. Para que me dé un valor porcentual. ¿Está bien? Y la velocidad N, solamente N o NA, es la velocidad de giro del motor. Esta es la velocidad del eje. Son dos velocidades diferentes. Una es la del campo magnético y otra es la del rotor. El rotor va a querer alcanzar la velocidad del campo, pero no va a poder justamente por el rozamiento, por una cuestión mecánica. La velocidad del eje no va a ser igual a la velocidad de campo. Entonces, esa diferencia en RPM, que son revoluciones por minuto, se llama deslizamiento y la vamos a representar con S. Esta es del eje, velocidad del eje. Entonces, nosotros podemos encontrar, acá en la fórmula lo encontré como N1, pero también lo podemos llamar NS. Y después, eso es para la velocidad de sincronismo, la velocidad del campo magnético. Y la velocidad del motor, la velocidad del eje del motor, la velocidad real, la que yo voy a medir con un tacómetro, porque la del campo magnético yo no la puedo medir, pero sí puedo medir la velocidad del eje. Esa la vamos a encontrar como N, simplemente N, o como un NA, que es velocidad asincrónica, la velocidad del motor. Entonces, nuestra fórmula puede quedar N1 menos N sobre N1, o puede quedar verlo como NA menos NS menos NA sobre NS. ¿Sí? Después, para poder obtener el cálculo de velocidad sincrónica, se puede hacer mediante un tacómetro. Yo pongo un instrumento sobre el eje y mido la velocidad en RPM. Y para poder obtener la velocidad de sincronismo, que es la velocidad de campo, se hace a través de esta fórmula. ¿Está bien? 60 por la frecuencia sobre número de par de polos. Este es par de polos. La P representa par de polos. O sea que si tuviese un 1, serían dos polos. ¿Está bien? Porque es par. ¿Se entiende? Si tuviese un 2, si a mí me dicen, tengo dos par de polos, tengo 4 polos acá. Ojo con eso. Ojo al piojo. Ojo con los Claro, cazabobos. se lo multiplica por 2. ¿Sí? Claro, ojo con los cazabobos. Yo más que nada para los exámenes. Yo acá no doy ayuda. Si no prestan atención, te joden. Ah, o sea que P va por 2. Claro, porque es pares de polos, representa par de polos. Entonces, esto es una fórmula que se saca y esto está dentro de una tabla. Bueno, yo me olvidé de poner la tabla acá, pero esto si nosotros miramos, si ponemos la tabla de velocidad sincrónica, aparece a frecuencias, que generalmente nosotros tenemos una frecuencia de 50 Hz, ¿sí? Y dependiendo de los pares de polo que yo voy a obtener la velocidad de sincronismo. Y en función de la velocidad de sincronismo voy a obtener la velocidad
de asincrónico a la velocidad real del eje. ¿Está bien? Entonces, para yo obtener velocidades diferentes, tengo que tocar acá. Acá no, porque esto es constante, esto ya me lo da la red, esto es una constante, pero esto se puede cambiar. Entonces, dependiendo del fabricante de cuántos pares de polo va a meter en la máquina, va a tener el número el número sincrónico, que sería la velocidad del campo magnético. Y esto está muy enlazado con las velocidades del eje. Claro, con las dos velocidades sacas el desplazamiento que básicamente es Y eso, es como claro, si fuera la ganancia, entre comillas. Es el resultado de lo que da. es la diferencia. Claro. Es la diferencia entre uno y otro. Entonces yo puedo tener un deslizamiento de un 3%, un deslizamiento de un 5%. Obviamente, mientras más grande sea el deslizamiento del motor, más ineficiente me está diciendo que es la máquina. Entonces, a la hora de comprarlo, yo lo que tengo que hacer es mirar el rendimiento y mirar, obviamente tenemos que mirar otras cosas, como potencia, ver qué tipo de tensión consume, pero en sí esto es importante también ver el deslizamiento, porque acá es donde me dice la eficacia y la eficiencia de nuestro motor. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, ¿listo? Bueno. Bueno, acá está la fuerza contra-electromotriz de un dínamo, que sería el motor. Bueno, se me borró las formulitas, pero acá había unas fórmulas locas, que no sé dónde están. Bueno, hay dos diapositivas, está acá. Bueno, motor en serie y motor en paralelo, para poder hacer el cálculo de la fuerza contra-electromotriz, va a ser distinta. Obviamente, porque en una tenemos la misma corriente para los dos, tanto para el inducido como para el inductor, y en cambio en serie tenemos que hacer la sumatoria de la corriente de excitación y la corriente del inducido. En realidad esto estaría al revés, perdón, pues esto va al revés la fórmula, uno va arriba y el otro está abajo, que aquí cuando los moví se quedaron así. Entonces para motor serie, vamos a hacer un dibujito acá porque ya no puedo mover más. Correcto. Ahí está. Sería así. Tengo un serie, tengo la misma corriente para todo, por el motor, por la resistencia del inducido, menos 2 veces la tensión, que sería la tensión total. Y después acá obtenemos la otra fórmula. Igual no se preocupen que se las voy a pasar después en un pizarrón cuando hagamos una fórmula, así la tienen bien hecha. Fuerza contra-electromotriz en volt, la tensión en los bornes del dínamo, la tensión en las escobillas. Esta fórmula no la copien todavía porque es una fórmula general. Me borro esto. Es una fórmula general porque acá está teniendo en cuenta las tensiones de las escobillas y nosotros no vamos a trabajar con las tensiones de escobillas porque son tensiones muy despreciables. Entonces ese cálculo me parece totalmente irrelevante. Vamos a ir quitándola. Pero sí, lo que hago es mostrarle la fórmula completa como es para que la tengan bien. Nosotros vamos a despreciar totalmente la tensión en escobillas y vamos a trabajar con la corriente, con las resistencias y con la fuerza electromotriz que está sobre el dínamo. Así que no se preocupen. No quedaría la misma fórmula, pero sin restarle 2 por V. Claro. ¿Y querés que la copiemos así? La copiamos, pero sin poner... No, si no la copien. Cuando trabajemos con un cálculo, yo se los voy a poner para que lo tengan. Ok, porque si no me la iba a olvidar. Claro, para que no se olviden, para que no se mareen, no hay problema. Bueno, el par útil o potencia, par útil o par motriz es la fuerza que se aplica al eje del motor y la representamos con una M, y que sería la división entre el par útil, potencia útil, sobre
la velocidad angular, o frecuencia angular, como quieran llamar ustedes, W. ¿Está bien? Entonces M es el par motriz, que se va a dar en newton por metro, si es una fuerza, si el par motriz es una fuerza que se aplica al eje, entonces va a haber en metros porque se toma justamente de manera lineal una longitud y un peso cuando se hizo el cálculo, y si vio cuánta fuerza en newton hizo en una determinada longitud, por eso es este cálculo. Potencia útil, que se va a dar en watt, y W, que es la velocidad angular que se da en radianes sobre segundos. Después para la velocidad angular vamos a tener 2pi por NA, que era NA. ¿Se acuerdan? NA era velocidad de giro del motor. Exactamente, la Sí. velocidad en el eje, ¿sí? Entonces, la velocidad angular, obviamente está muy relacionado con la velocidad del eje, son 2pi por velocidad del eje sobre 60, que es una constante. Bueno, me olvidé de desglosar esto por acá, pero ya se los digo. Ok. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de aplicación donde ustedes van a tener que trabajar. Lo primero dice, el motor de un vehículo proporciona un par útil de 120 Newton por metros a 3000 RPM. Si el sistema mecánico de transmisión a las ruedas tiene un rendimiento del 80%, ¿de qué potencia disponemos en las ruedas del vehículo? Ajá. Ok. La Trabajen. potencia era. Sí. Después le doy 5 minutitos para que hagan esta resolución Dale. y en 5 minutos nos vemos. Yo me voy un ratito, ahí vengo. Dale. Ustedes traten de hacerlo y cuando venimos, si tienen computadora, usamos otra hoja y lo pueden dibujar ustedes. El Jardín, ¿Qué? estaba viendo esto, ¿no? Nos haría falta la constante, ¿no? ¿O no hace falta? Abajo dice datos y te da dos cosas. No, Se pero eso es ve. cuánto es un caballo de fuerza, creo. Yo estoy mirando qué fórmula era primero, tranquila. Un segundo. A ver por dónde arrancar. Entonces, el motor de un vehículo proporciona un par útil de 120. Bueno, Jardín, Sí, decime. perdón que no te respondí, casi mi hermano así de la nada. Porque dice par útil y tengo 3000 RPM. Par útil acá sería la W. Sí. La diapositiva anterior yo no la No, llegué yo a lo copiar. copié La de lo copié. recién. Y tenemos que, ¿Y qué dice decía? M, que era el par útil, era la potencia sobre velocidad angular. Y la velocidad angular es 2pi por NA, que no sé, sería 3000, sobre K. Por eso quiero saber si está acá. Pero ya lo tenemos resuelto. O sea, es como que te da el resultado. Sí, pero no tengo la potencia, tampoco tengo la K. Tendría dos incógnitas, Claro, entonces. pero ya, es que ya esa punta no la tenés que hacer, porque eso es para calcularlo, ¿no? No me dijiste que el par útil es Sí, igual a lo que pero, vos. sí, pero si tengo par útil igual a la potencia sobre velocidad angular, si tengo par útil y tengo velocidad angular, puedo sacar la potencia de espejo. Claro, sí, eso lo entendí. ¿Y cómo calculás la velocidad angular? Era 2pi. 2pi por nada sobre K. Pero supongo que me falta la K. Entonces, La esta fórmula no constante. es, deduzco. Y espera, ¿esa constante qué era? O sea, ¿qué constante era? Es una constante, dijo. No dijo cuál o. ¿Qué valor tiene? Ujú. Hmm. ¿A qué K se referirá? Porque no sé. Yo estaba pensando que era con la frecuencia, ¿viste? Entonces, si sacamos la velocidad angular con la frecuencia, listo. No.
potencia de deslizamiento, entonces este no. Deslizamiento. ¿No tenés una foto de la diapositiva si la lees? Porque me pierdo. No, al la decirlo de foto manera oral. no saqué la foto. Justo. Y va- Yo tengo. Vamos. Yo la para el grupo, dale. Dale, pibe, dale. Ah, por ahí la constante dijo cuál es la constante, pero yo no sé a copiarlo, tipo escribí de la nada, porque no sé la parte de constante. Hola. Acá volví. Hola. Hola. Profe, Bueno, quedan 10 minutos, ya resolvemos esto y nos vamos. Sí, era esto. Profe, una pregunta. diga. Yo No pensé mandes todas, Iván. para el punto 1, lo que hay que hacer es lo que es la fórmula para útil, ¿no? El ¿O no? punto 1. El punto 1. Espera que tengo un problema, se me trabó esta acá. Ahí está, el punto 1. Sí, ¿qué me decías? Usa la fórmula de para útil. Claro, fíjate qué es lo que vos tenés. ¿Qué datos? Tenés Sí, por que... eso. Tenés Yo el tengo dato... que M es NM, después PU tengo que sacar y W, que es la velocidad angular, tengo que hacer 2pi por los 3000 y yo voy a usar la constante. ¿Eso Exactamente. es 60 o Claro, cómo es? Sí, 60, sobre ¿Siempre, 60. ¿Siempre 60? Sí, es una constante eso. Ah, listo. Ahora es 2 Justo pi. me olvidé de copiar eso, por eso. Claro. Este es Si quieres, 60. volvemos hacia atrás. Y acá tenemos. ¿Dónde estaba? Rendimiento. No, creo que te fuiste muy atrás ahí. Ahí está. Acá tenemos Ahí. los datos. Nos Ujú. faltaría calcular este. Sí. ¿Puedo volver a la consigna? Sí. Entonces tengo... Me dio 37.700 o 699 ¿Todo total o la velocidad angular? AM. Espérate, La N. Al par motriz. ¿Qué? Me da velocidad angular, 30,55. Para. La velocidad angular me dio 314. 2 por 10 por Como 1000 15. sobre 60 me dio 314,15. Claro, y ahora eso lo tenés que hacer el par útil dividido eso y te va a dar. 0,38 me dio. ¿Cuánto da la velocidad angular si lo anotamos? 314,15. Sí. 314,15. Sí. Ajá. Bien. Es como número pi, pero corrido. Claro. Unas comas. Claro. Sí, porque estamos utilizando la frecuencia de 50 Hz. Ajá. Bueno, y esto Son sería 120 radianes sobre sobre esto. segundo. 0,38 me da a mí. A mí también. De que después Sí, y después. podrá De la tener potencia, M igual a PU esa potencia útil. W. ¿Está bien? Nosotros tenemos que calcular potencia útil. 0,38 me da a mí. Tenemos que despejar. Entonces, nos quedaría M por W. ¿Cuánto te da? M por W. Ah, no, pará. La Y, yo cualquiera. Sí, yo también. Y flashé exactamente lo mismo. Yo dividí, no, me recuerdo. ¿Qué hiciste? Ajá. No, dividí, no sé por qué. Somos bastante tontos, la verdad. Entonces, el par útil. Pero el par útil ya no lo tenemos ya. No, eso es lo que hay que sacar. Ah, No, Una porque yo estaba potencia leyendo. útil. La P, O sea, la par útil P- lo tenemos, hay que la sacar P la no es de potencia par, útil. Chicos, la P no es No, de la par. P. La- No, yo potencia. estaba leyendo M, o sea, leía de M, el renglón par. Pará, leí cualquiera yo, sí, también. Claro, Ahí yo está. leí M igual, par Yo y dividí. abajo útil. Ahí está. Nada que ver. 37.000, ahí está, me dio 37.700 para redondear. Ahí está, ¿ves? M es de par útil. ¿Está bien? Claro. PU es Ah, par potencia. motriz es igual a par útil. Ok.
Sí, es lo mismo. Par útil o par motriz. Yo es lo pensé que mismo. par útil era la potencia útil. No, potencia útil. Había leído cualquier cosa. 37.698. Bueno, ¿cuánto dio entonces? La potencia útil, 37.700 para redondear. 37.700. Claro. Sí. Ahora eso es el 37.700. 80%. Y esto es watt. Sí, La pelota. traje la pelota. Bueno, sí. Ya calculé el 80%. ¿Cómo? Ya calculé el 80%. Sería 30.158. El resultado final, porque como no es el 100%, si tomamos esa potencia que nosotros teníamos como el 100%, la dividí por 100 y la multipliqué por 80. Entonces Bien. te da que es 30.158. Bien. ¿Y cuánto sería la potencia total? Entonces tendríamos que hacer la cuenta acá. ¿Cómo sería para ver la potencia absorbida? Nos quedaría entonces que el rendimiento es igual, ¿recuerdan a esto? Potencia útil sobre Sí. potencia absorbida. Bien. Bien. Si yo quiero averiguar potencia absorbida, quiere decir, si yo quiero, supongamos que quiero sacar ese dato, yo tengo que hacer potencia útil sobre el rendimiento. En este caso sería cuánto es de potencia útil, 37.700 sobre, recuerden que esto es un porcentaje, o sea que hay que dividirlo, sería 0,8. ¿Está bien? Entonces si yo divido eso, me va a dar la potencia absorbida, la total de todo. ¿Cómo, profe? No Si entendí. yo divido, porque 80% es un porcentual. Yo esto Ah, sí, sí, sí. lo voy a tomar como 0,8. 47.123. ¿Cuánto? 47.123. Bueno, entonces la potencia, 122,5. entonces la 120. potencia, ¿cuánto? Sí. Para redondear 123 120. está bien. La potencia absorbida, ¿de cuánto es? Potencia absorbida era de 47.123. 47.120. Esto es watt. ¿Está bien? Esta es la potencia que toma la rueda. ¿Sí? Las cuatro Esta es la juntas, por potencia, tener. claro. Esta es la potencia que toma las 4 ruedas. Y esta es la potencia que es la que va directamente sobre el eje. La potencia útil. Bien. Si quisiéramos sacar la de cada rueda, a no ser que vos nos dieras un dato específico, como que una rueda consume por X motivo más que otra, no sé, como que está pinchada, Claro, no, tendríamos que calcularlo dividiendo y eso. claro, eso no. Y ahí ya se saca más que nada un porcentaje. No se saca otra manera. Bueno, nos queda un minuto, chicos. El 2 lo podemos dejar para la clase que viene. Dale, Así me que parece ya, perfecto. ya arrancamos con un ejercicio. ¿Me parece bien? Sí, Dale. genial. Bueno, buena clase, gente. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana a la tarde. Recuerden, mañana a las 2 de la tarde tenemos clase de Sí, montaje. montajes. Listo. Mañana. Y recuerden que el miércoles que viene a las 10 nuevamente, pero antes vamos a pasar la de montaje los martes. ¿Está bien? No, Dale. ok, listo. Sí. ¿Listo? Muchachos, ¿Listo? que tengan un buen día. Igualmente, profe. Igualmente. Nos vemos Nos mañana. Chau, chau. Dale, nos vemos. Chao, chao.